y en esta parte vamos a tratar de ver la correlación clínico-laboratorial y patológica, ¿sí?, de lo que fue hemostasia primaria y secundaria. Vamos a tratar de ver los estudios de laboratorio más importantes, ¿sí?, las drogas como la heparina y la warfarina, y la clínica, sobre todo la diferencia entre hemostasia primaria y secundaria. Y vamos a ver las hemofilias, sobre todo la hemofilia A y la hemofilia B, ¿sí? Entonces empecemos con el laboratorio de plaquetas, ¿sí? Nosotros podemos pedir test o análisis que me evalúen la hemostasia primaria, ¿sí? Hemostasia primaria. La hemostasia primaria, si recordamos, era aquella que dependía de la formación de un trombo plaquetario, ¿sí?, de un trombo que nosotros llamamos trombo amarillo, ¿sí?, cuya estructura está dada principalmente por plaquetas. Entonces los estudios que evalúen la hemostasia primaria van a tener en cuenta las plaquetas, como por ejemplo el número plaquetario. El número de plaquetas, como todos los valores de los cuales yo voy a hablar hoy, pueden variar según la bibliografía de la que elijan, ¿sí? El número de plaquetas que yo encontré en la mayor cantidad de los libros varía entre 150.000 a 450.000 como valor normal. El punto importante es que un valor normal, es decir, que mi paciente tenga buena cantidad de plaquetas, no quiere decir que esas plaquetas tengan una función adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos un paciente con 300.000 plaquetas. Listo, perfecto. Tengo buena cantidad de plaquetas, pero tomo aspirina. ¿Qué hacía la aspirina? La aspirina evitaba que las plaquetas se agreguen entre sí. ¿Se acuerdan de la primera clase? Entonces, con un número normal de plaquetas, yo igual voy a tener problemas en la hemostasia primaria, porque su función no es adecuada. Bien, lo otro que puedo pedir es un frotis sanguíneo. El frotis sirve para ver la estructura plaquetaria. Muchas veces, en muchas enfermedades, muchas trombocitopatías, la estructura de la plaqueta está dañada, ¿sí?, o encuentro grandes cúmulos de plaquetas anormales, ¿sí? Para eso me sirve el frotis. Otro test ya un poco más específico es el test llamado tiempo de sangría. El tiempo de sangría es un test que me sirve para evaluar lo que nosotros llamamos tapón plaquetario. Al tapón plaquetario nosotros hicimos referencia en la primera clase, en hemostasia primaria. Era aquel tapón conformado por plaquetas, ¿sí?, que se unían y después se formaban una masa amorfa porque perdían su estructura, ¿sí? ¿Cómo se hace el tapón plaquetario? ¿Cómo se hace el tiempo de sangrado? Simplemente se hace un corte, ¿sí?, con un bisturí a nivel del antebrazo o a nivel del lóbulo de la oreja. El corte debe medir 10 milímetros, es decir, 1 centímetro aproximadamente. Luego, yo con un papel secante, cada 30 segundos, debo limpiar la gota de sangre, sin tener contacto con la superficie de la piel. Es decir, yo no arrastro el papel secante, sino que toco la gota y debería la gota, como el papel es secante, absorberse. Entre 1 a 6 minutos, entre 1 a 6 minutos, el paciente debería parar de sangrar. Ese tiempo puede variar en la bibliografía. Hay bibliografías que hablan hasta 9 minutos, hay bibliografías que hablan hasta 7, hay algunas que hablan hasta 6. El promedio que yo siempre encontré fue hasta 6 minutos. Es decir, un tiempo de sangría de 6 minutos es un tiempo adecuado para que se forme el tapón plaquetario. Cuando el tiempo excede el tiempo que nosotros estimemos normal, ¿sí?, nosotros decimos que este paciente tiene alteraciones en la formación del tapón. ¿Sí? Estas alteraciones pueden ser, por ejemplo, el uso de antiagregantes como el ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿sí? Puede ser deficiencia del factor de von Willebrand, ¿sí?, o pueden ser enfermedades sistémicas como la uremia, ¿sí? Todas estas enfermedades me van a dar una alteración del tiempo de sangría, ¿sí? Entonces, este método que yo acabo de explicar es el método de IBI. Ustedes después pueden encontrar otros métodos, ¿sí?, pero este es el clásico, el método de IBI de sangría. Bien. La hemostasia es secundaria por su lado. La hemostasia secundaria evalúa
los factores de la coagulación, entre otras cosas, los factores de la coagulación, ¿sí? Y yo tengo 3 test, o en realidad 2 test de gran importancia. Lo que llamamos tiempo de protrombina, que se abrevia TP, y el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿sí? Lo que llamamos KPTT. El tiempo de protrombina, vamos a ver qué mide la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Mientras que el KPTT mide la vía intrínseca. Ahora, lo relevante para la práctica es que el TP, ¿sí? Nosotros, una revisión del TP que yo voy a explicar más adelante, que se llama RIN, ocupábamos para medir la anticoagulación con warfarina, ¿sí? Mientras que el KPTT nosotros ocupamos para medir la anticoagulación con heparina. ¿Sí? Bien, veamos el TP, ¿sí? ¿Cuánto es el valor normal de TP? Se mide de dos maneras, se mide en segundos y se mide en porcentaje de actividad de la enzima, ¿sí? En segundos el valor normal oscila entre 11,5 y 13,5 segundos, mientras que en porcentaje oscila entre 80 al 100% de actividad. Muchos libros hablan del 70% y algunos aún menos, ¿sí? Por eso depende de la bibliografía, repito, ¿sí? De la warfarina vamos a hablar más adelante. Entonces un TP normal es el que está entre estos valores. Ahora, ¿qué se vio cuando se estudiaba el TP? Se vio que los factores de la coagulación que estudia son el factor 2, ¿sí? El factor 5, el factor 7 y el factor 10. ¿Sí? El factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10. Pero se vio que en una misma persona el tiempo de protrombina puede variar mucho. ¿Sí? Puede variar mucho. ¿Por qué? Porque depende del factor tisular. ¿Recuerdan el factor tisular? Vía extrínseca. Vengamos un poquito acá. ¿Qué era la vía extrínseca? La vía extrínseca era una de las dos vías de la coagulación que nos formaba al factor 10 para que el factor 10 forme trombina. Ahora, ¿cómo estaba conformada la vía extrínseca? Estaba conformada por el factor tisular o factor 3 más el factor 7. Este factor tisular, ¿sí?, varía en actividad aún en una misma persona, ¿sí? Y es el que me va a activar al factor 7, ¿sí? Entonces, si yo tengo variación del factor tisular en una persona, tengo variación del tiempo de TP. Entonces, ¿qué se hizo para evitar los errores productos de las variaciones en la actividad del factor tisular? Se estandarizó mediante el RIN. ¿Sí? Habrán escuchado. También a veces viene con las siglas INR. ¿Tá? El RIN simplemente, una persona agarra y toma extractos de factor tisular, ¿sí?, que generalmente se toma de órganos como placenta y demás, y se le asigna un número de actividad. ¿Sí? Y después tomo el tiempo de protrombina de la persona, ¿sí?, y el tiempo de protrombina de la muestra de control. Lo que hago es dividir el tiempo de protrombina de la persona sobre el tiempo de control, ¿sí?, y multiplicarlo por el factor de actividad. Es algo complejo bioquímicamente. Básicamente lo que yo hago es comparar el tiempo de una persona X con lo que yo considero normal estándar. Y eso me debería dar un valor estandarizado de entre 0,9 y 1,3 de RIN. ¿Para qué se utiliza el RIN? Para medir la anticoagulación con warfarina. Cuando yo les hable de warfarina, yo les voy a decir que la dosis va a depender de cuán anticoagulado esté el paciente. ¿Y cómo yo sé cuán anticoagulado está el paciente? Por el RIN. Una dosis de anticoagulación óptima es la que ronda entre 2 a 3 veces el valor normal de RIN. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante. El KPTT mide la vía intrínseca y el valor normal, ¿sí?, se mide en segundos y oscila entre 25 a 35 segundos.
Algunos libros hablan de un poco más, algunos libros hablan de un poco menos. ¿Qué factores mide? Mide el factor 2, el factor 5, el factor 9, el factor 11, ¿sí? Y el factor 8, que se me olvidó. ¿Está? Pero ¿cuál es la importancia principal del KPTT? Que mide la anticoagulación con heparina. ¿Está? Y que va a estar alterado cuando cualquiera de estos factores esté alterado. Hay test, estos son los test principales, básicos, menos el test de sangría, esto se pide cuando hay una alteración. Pero el número de plaquetas, el Frotis, el TP, el KPTT y el RIN son test estándares, ¿sí? Que si yo encuentro alteración, una vez que sospecho de la alteración puedo pedir, por ejemplo, yo estoy sospechando de hemofilia. Entonces, ¿qué voy a pedir? Como vamos a ver más adelante, voy a pedir factor 8 y factor 9. Estoy sospechando de enfermedad de von Willebrand. ¿Qué voy a pedir? Dosaje del factor de von Willebrand. Pero así se empieza un estudio de coagulación. Ahora veamos la clínica, tanto de la hemostasia primaria como secundaria y las hemofilias.